Siempre cuando comienzo a grabar, buenas tardes, les notifico entonces que esta sesión está siendo grabada en esta plataforma de Meet. Ustedes como participantes quedan incluidos en la sesión. Ustedes, me refiero a Juliana, Santiago, Salazar, Andrés Camilo, Juliet, Stephanie, Nilson, Robinson, Kenia, Laura, a quienes agradezco pues su permanente interés para estar conectados a la clase. No solamente mirando los videos, sino estar acá en la clase, participar. Hoy es nuestra clase, nuestra sesión número 14. La sesión 14 debido a que hicimos un paro, cesamos actividades durante el paro casi durante 2 meses. Es la 14 y nos faltan otras 4 sesiones más, además de la semana de trabajos finales y de habilitaciones. Luego vamos a estar por el lado de las 18, 19 semanas en la facultad, porque aquí estamos incluyendo las 2 semanas de colchón que ya hicimos con motivo, pues entonces, de este regreso a actividades. Durante esta sesión correspondiente al jueves 5 de agosto de 2021 del curso Lectoescritura, Grupo 02, vamos a ver un tema único, que es el tema de arquitectura de la frase, para lo cual voy a compartir mi pantalla, mi presentación. Por favor, me dicen si la tenemos pues allí en pantalla. Me cuentan que tengo aquí. No, profe. ¿Está cargando? Juliana, me dices cuando ya te cargue. Ya está. Juliana, creo que fue Juliana que dijo que no. Juliana, ahora sí. Sí, señor, ya está. Ahora sí, listo. ¿Quién dijo no, profe, ahorita? ¿Fue Juliana o fue otra persona? Yo, Laura. Laura, ahora sí. Así es. Muy bien, bueno. Vamos a mirar este tema, el tema de arquitectura de la frase. Quiero comenzar, y yo motivo mucho a que ustedes hablen, ¿qué es eso de arquitectura? Ya vimos la frase, fue de los primeros temas que vimos, y vimos la estructura de la frase, ¿cierto? ¿Quién me recuerda en qué consiste la estructura de la frase? Laura, ¿recuerdas? Profe, pues ya hace ratico, ¿no será lo de sujeto, predicado? Sí, señora, pero dígalo con seguridad y así se hace Y ratico. complemento. Eso lo vamos a emplear para la escritura y no solamente para esta clase ni para lo que vamos a hacer aquí, sino en adelante. Eso va a garantizar la calidad de cómo usted escribe. Laura, entonces, ¿cuáles son cómo está compuesta la estructura de una frase? O mejor, ¿qué elementos tengo que tener en cuenta para construir una buena frase u oración? Laura. El sujeto, el ¿Sí? predicado y el complemento. Pero antes, entre el sujeto y el predicado hay algo que te faltó. Ay, profe, se me olvida. La acción, el verbo. Sujeto, verbo, predicado y complemento. Muy bien, entonces recordemos todos que esa es la estructura, ¿cierto? Y ese es el orden que nos sugieren, el orden. ¿Sí? Vimos, por ejemplo, en ese momento que nosotros nos enseñamos a hablar, entonces, claro, ponemos el verbo de último, o sea, y entonces uno lo que dice a la gente es, pero me entendió, ¿cierto? Ni siquiera dice, me dice entender, sino me entendió. Y resulta que terminamos escribiendo como hablamos, y no es correcto. Ahora, ¿qué busca uno conseguir esa estructura, digamos, de manera fiel? Que está comprobado y que para eso es esa estructura, para que sea de mejor comprensión las frases. Esa es la estructura. Es decir, yo voy a hacer una construcción. A ver, ahí me sonó redundante. Planeamos hacer un edificio. Planeamos que vamos a establecer un edificio. Entonces, cuando yo construyo un edificio, yo necesito saber la estructura, ¿cierto? Saber qué va a tener, qué partes. Y entonces, pues en esas partes están las normas. Estoy poniendo un símil en este momento. Las normas, entonces la gente tiene que ir a la oficina de planeación, tiene que saber si ahí se puede construir, le dicen a uno que para qué uso, si es uso residencial, industrial, y uno dice, bueno, es residencial, claro, entonces toda vivienda o un edificio de apartamentos debe tener áreas comunes, debe tener cada una de las unidades de vivienda, debe tener al menos un servicio sanitario, ¿cierto? Debe tener, y si es para uso comercial, una batería de servicios sanitarios, de servicios, pero debe tener habitaciones, debe tener una cocina, una sala, ¿sí? Entonces, digamos que con esas partes, ¿quién construye? Estructura el edificio. ¿Estamos de acuerdo? Y me hice entender con el símil, compañeros. Juliana. ¿Sí? Sí, señor. Ese es el equivalente, el símil, ¿sí? A lo que es la estructura de la frase. Ahora, nosotros en un edificio no encontramos en la entrada el baño o el patio, no. Eso tiene un orden donde cómo se construye, ¿cierto? E incluso los espacios. Entonces es lo mismo con la estructura de la frase.
Entonces, si esa es la estructura, ¿qué es la arquitectura? ¿Quién me contesta diferente a quienes he llamado, he intervenido, que sea de ustedes? A ver, ¿quién? Uno de los caballeros, Andrés, Santiago, Robinson, Nilsson, que no han participado, no he llamado a participar. ¿Qué es eso entonces de la arquitectura? Y no estoy diciendo que me den la definición exacta o empiecen lo que tiene la clase, no. Estoy haciendo un abrebocas y que ustedes comiencen entre todos, empecemos a construir de qué vamos a tratar hoy cuando hablamos de arquitectura de la frase. A ver, ¿quién se atreve? Si la estructura y el símil que hizo y la estructura fue lo que Laura nos dijo, que es así, qué bien, que entonces, ¿qué sería la arquitectura? Miren que ahí incluso hay una guía, ya hay un tamaño, orden, posición y sintaxis ahí en la presentación. Entonces, arriesguémonos a decir qué es la arquitectura de la frase. ¿Quién se arriesga? Que no me toque sacar al tablero. Bueno, Robinson. A ver, pues que nadie Porque hable. no sería algo así como empezar a construirla de tal manera que se vaya adaptando a, no sé, Bueno, no sé. digamos que la construcción ya ahí tuvimos en cuenta la estructura, listo, entonces la estructura. Y digamos que dijiste que se acople, que se qué, Pues no sé, que se empiece como a adaptar. que se adapte, listo, por ahí va el asunto. Muy bien. ¿Qué es lo que hacen los arquitectos, muchachos? Si los ingenieros construyen, ¿sí? ¿Qué hacen los arquitectos? Diseñar. Diseñan. Muy bien, Robinson. Entonces, cuando hablamos de arquitectura de la frase, vamos a darle a esa estructura que ya tenemos un diseño. Ahora, en un edificio es para que se adapte, para que sea más cómodo o para hacerlo más llamativo. Aquí ocurre lo mismo, ¿sí? Las frases, después de que las tenemos estructuradas, tenemos una forma de que sean más atractivas, más llamativas, más entendibles. Y para eso me están diciendo ahí que tiene que ver el tamaño, el orden, la posición y la sintaxis. ¿Sí? Robinson, ¿me estoy haciendo entender? Sí, profe. Entonces, ahora sí, en sus palabras, ¿qué es la arquitectura con lo que hemos dicho acá? Redefina lo que dijo en un comienzo. Diseñar. A ver, es que no se me queda Atrévase, mucho. atrévase que aquí estamos construyendo, haciendo construcción de conocimiento. Diseñar, pues, la frase, por decir, pues, no lo voy a poner así, diseñar la frase para que sea más llamativa con un tamaño Sí. de letra adecuado. No, pero el tamaño, digamos que es un asunto que cualquiera lo puede hacer, ¿cierto? Simplemente va al computador, busca el tamaño, incluso no solamente el tamaño, la fuente. No, esa es una parte, digamos, en la estructura mismo, quien está escribiendo. Hacerla llamativa se hace parte de ello. Pero sigamos que vas muy bien, a ver, te hace la llamativa. Cuando una frase uno quiere que sea llamativa, pues la palabra exacta es que sea asertiva. ¿No te parece? Sí. ¿Cierto? Entonces seguí a ver, sigamos intentando a ver qué es lo que a dónde vamos a llegar. Ya no se me ocurre más nada, profe. Bueno, alguien más que complemente. Stephanie, ¿qué es eso de la arquitectura? Ay, no, profe, sinceramente no se me ocurre como algo más. Con las pistas que dio ya el compañero, ya con eso estamos ya. Nilsson o Camilo. Nilsson o Camilo, los escucho. ¿Qué es eso de la arquitectura? Y ya voy a pasar a la presentación. ¿No se les ocurre? Bueno, entonces ahí en pantalla tengo el blog. Entonces, Robinson, Camilo, estamos diciendo que qué es eso de arquitectura de la frase. Y ya aclaramos, Laura me ayudó diciendo, bueno, la estructura, ya yo empecé a dar pistas y Robinson continuó, ¿cierto? Entonces ahora, ¿qué es eso entonces, Camilo, de la arquitectura de la frase? ¿Qué es eso de arquitectura? ¿A qué nos estamos refiriendo? Ahora, nadie dijo que si usted no dice nada en este momento, como dijo Stephanie, no, es que no se me ocurre, no tengo problema, pues estoy llamando, estoy haciendo dinámica la clase, no hay problema. Bueno, vamos a hacer lo siguiente entonces ya, pero muy bueno lo que hicimos, tanto con Robinson como con Laura, de bueno, ubicar. Yo voy a ubicarlos acá en el blog, lo estamos viendo en pantalla, ¿cierto? Me vuelven y me confirman, no se ha ido la pantalla compartida, ¿cierto que no? Sí, estamos viendo, profe. Bueno, entonces estamos en la unidad 4 que se llama producción y presentación del discurso. Esta es la unidad final del curso, donde vamos miren que aquí está lo que mencionaba ahorita, yo conversaba de manera personal con Juliana, y es esto de la experiencia de lectura. Esos son unos puntos de partida, esto lo hicimos desde la tercera semana de clase, le pusimos plazo, y ahorita me acuerdo bien, yo no me acuerdo bien cuándo es creo que es por allá como el 24 de agosto,
25 de agosto que vamos a hacer esta actividad, o sea, en 20 días. Entonces acá está, miren que acá está también la de búsqueda de información, que era la que teníamos que es la que tenemos que cumplir hasta el día de ayer. Pues miren, acá está el instructivo, y aquí está el instructivo del trabajo final. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que aquí en la clase explicamos que está el blog y está el Dropbox con la información y que además están las asesorías. Pero entonces por eso no me canso de reiterar y demostrar para que podamos pues entonces ubicar bien las actividades. Entonces aquí dentro de esta unidad está la aplicación que vamos a hacer con el tema de hoy, con arquitectura de la frase. Y aquí está, ahorita lo miramos el taller después de la presentación y acá están las instrucciones. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Me estoy haciendo entender? Kenia se nos fue. Ay, sí, se desconectó Kenia. Bueno, de pronto ahora regresa. ¿Me estoy haciendo entender hasta allí? Sí, profe. Bueno, recuerden, cualquier asunto que diga rápido, que no sea entendible, tienen que preguntarlo, porque para eso estoy yo, para... Bueno, entonces aquí en esa unidad, miren acá donde dice videos y presentaciones, voy a abrir la presentación, ¿ya? Ahí está la presentación. Entonces, esta presentación, miren, tiene que ver con arquitectura de la frase. Y lo que yo tenía preparado aquí escrito y el tema, ya lo dijimos. Miren que Robinson dijo que sea atractiva. Él dice que se adapte, o cómo fue otra palabra, ¿cierto? ¿Cuál fue la palabra que dijiste, Robinson? No, sí fue esa, Que atractiva, se adapte, o que, bueno, entonces que que sea se adapte. atractiva, que sea eficaz, que sea clara, que sea asertiva. Claro, eso es lo que buscamos cuando hacemos arquitectura de la frase. Entonces la arquitectura es darle mejor diseño, hacerla más asertiva, ponerle en el texto de manera que lleguemos más fuerte, que nos hagamos entender. Ahora, ¿qué estoy diciendo con esto? Que la estructura no es lo mismo que la arquitectura. Estoy diciendo también que la estructura se conserva, o sea, la estructura sigue siendo la misma. ¿Ya? Por eso puse el símil. Entonces el ingeniero construye y el arquitecto no cambia lo que el otro hizo. Sobre lo que el otro hizo, conservando esa primera parte de cómo se construyó, con esa estructura, hace el diseño. O sea, entra a diseñar, a embellecer, a ser más eficaz, más atractivo. Y entonces hay cuatro modalidades de arquitectura. ¿Sí? 4 dimensiones de la arquitectura: el tamaño, el orden y la posición y la sintaxis. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar a hablar cada uno de los casos. Entonces lo primero es que el tamaño. Entonces las personas especialistas en gramática y ortografía, en redacción, en un sondeo que hice de varios textos, dicen las cláusulas largas, las que son excesivas y tienen conjunciones y pronombres relativos, hacen el estilo confuso, lánguido y pesado. Entre comillas está Bartolomé Galí Claret. Ahora, dicen también, una frase no debe tener más de 30 palabras, debe ser entre 20 y 30. ¿Recuerdan ustedes la actividad de inferencias cuando les decía yo a ustedes, perdón, de correcciones del lenguaje, en el taller de que era de comodines, les decía a ustedes, bueno, le están diciendo que una frase densa, suficiente, y yo les decía, bueno, no puede ser telegrafiada, no puede ser solamente un sujeto, un verbo ahí y un mínimo de predicado, no, es una frase suficiente. Y les decía, pero el otro extremo es hacer una frase tan larga que se parezca a un párrafo, pero que no se entienda. Eso es lo que nos están diciendo acá, que en cuestiones de tamaño no debemos de exceder en lo posible más de 30 palabras. Y también que las cláusulas, ¿qué son las cláusulas? Son esos incisos, son esto que está entre paréntesis, que aclara, o está entre comas, y generalmente está aclarando una acción o parte del predicado. Entonces, hay formas, ya dijimos que si la cláusula es muy larga, entonces pasa a ser un complemento, o si es tan larga, uno dice, bueno, no, aquí hay que poner un punto seguido y hacer otra frase que sea como que sea la que da continuidad. Le están diciendo también que las conjunciones, es decir, esas conjunciones o esos estados verbales, ando, endo, ando, ¿sí? Lo mismo aquí vale decir, que ya se nos está olvidando, venía, quería, y ahorita alguien me preguntó, yo quería preguntarle, entonces yo siempre digo, no, entonces ya no quiere. Eso confunde, ¿sí? Los pronombres relativos, ponerle demasiado pronombre, ¿sí? Ahora, para eso existen los deícticos, que ya lo vimos también, y los buenos conectores. Entonces dice que se confunde, no es entendible, que es aburridora, lánguida, no se sabe, no tiene intención la frase, y pesada, difícil de leer. Vamos a ver un ejemplo de una frase confusa, de un párrafo o de un extracto confuso, lánguido y pesado. Miren acá acá está en pantalla. Me están viendo, ¿cierto? Y lo estamos viendo en pantalla. ¿Sí?
Sí, profe. Sí. Entonces acá abajo dice, si alguien tiene, pues está desde un dispositivo celular, de pronto es pequeño el tamaño, lo van a ver en la presentación que yo mande o cuando abran el video, pues, pero lo voy a leer entonces. Tiene 84 palabras. Miren que desde ahí ya empezamos a decir, bueno, esto pues tiene una frase y miren que no tiene puntuación. O sea, ahí hay un primer error. 84 palabras. Se demuestra que tan largo eso no. Y tiene cláusulas largas, o sea, aclaratorios, y tiene conjunciones, pronombres. Además, que tiene 2 o 3 palabras rebuscadas, diría yo, o demasiado, puede que la palabra no sea incorrecta, pero está para el público no entendible. Voy a leerlo entonces. Queda muy claro, a mí me lo parece, que la pretensión que los hoteleros antioqueños aspiran a consensuar, otro concepto que se las trae, con sus colegas caleños, un tanto en plan Juan Palomo, no es otra cosa que la de conseguir un cierto viso de legalidad, un look de caballero sin tacha, a la cos que desean propinar en el mismo epigastrio de la economía de mercado, como el navajazo con que, sin menor duda, quedaría desfigurado el rostro de la competitividad. ¿Qué entendimos ahí? Camilo, ahora sí creo que copiaste bien, ¿cierto? Que cuando pregunté de pronto estabas ingresando apenas. ¿Qué entendiste de ese texto? Bueno, no sé, me están escuchando, ¿cierto? Otra persona Sí, diferente a profe. Camilo. Camilo, de pronto Camilo tiene... Santiago, tú que me contestaste, ¿qué entendiste de ese texto que leí? Profe, que hay palabras que se pueden reducir, que sobran. No. Eso es, ¿qué se puede hacer? Te estoy diciendo qué entendiste, qué mensaje te da el texto. O mejor dicho, bueno, entonces, ¿qué le notas al texto? ¿Se entendió? Deme la idea central de ese texto. ¿Qué quería decir el Pues quien lo casi no escribió? estaba muy claro, profe. ¿Cómo? Casi no se hacía fácil de entender. ¿Por qué? ¿Por qué no lo entiende? Mm, Bueno, la respuesta la tiene arriba y yo la dije antes de leerlo, Santiago, no se Porque preocupe. estaba muy largo, porque había muchas palabras muy Si largas, usted profe. nota, eso no tiene punto seguido, tienes comas, comas, punto y comas. Bueno, esa es una, ¿cierto, Santiago? Y compañeros Sí, para que detecten. Entonces la idea es no escribir así, porque se confunde. 2, tiene palabras raras. ¿Como cuáles las palabras rebuscadas? ¿Como cuáles, Santiago? Por ejemplo, epigastrio. Por ejemplo, alacos. ¿Sí? Entonces, epigastrio es como dentro del ambiente, del movimiento, del mercado. Para decir eso, utilizo una cantidad, dio vueltas y vueltas, que ahora vamos a ver cómo evitar esto. Y lo otro es que para decir a la cosa es como a la sazón, como a la costumbre, ¿sí? Como a la intención, y utilizó a la cosa. Y miren que tiene paréntesis, comas. Por ejemplo, cuando dice que la pretensión que los hoteleros antioqueños aspiran a consensuar, paréntesis, otro concepto que se las trae, eso es un inciso. Y él quiere aclarar, claro, pero lo que está haciendo es confundiendo. Porque entonces cuando dice los hoteleros antioqueños que aspiran a consensuar con sus colegas, y mire que es a consensuar es a ponerse de acuerdo, a hacer mismo sentido. Y entonces lo que hace es que pierde el sentido, porque entonces a consensuar con sus colegas, o sea, se interfiere, se pone ahí, entonces se pierde uno, ¿sí? Entonces, eso era Santiago, notar y compañeros, miren cómo esta en cuanto a tamaño es larguísimo. Por aquí hay un comentario en el chat. Andrés, pocas palabras poco usadas o complejas y faltan signos de puntuación y está mal usado, sí. El gran pecado, digámoslo así, de esto es que es larguísima. ¿Sí? Entonces se confunden los predicados, los incisos, como dice Camilo y como les dije y como dice Santiago, miren las palabras raras. Entonces vamos a mirar más ejemplos del tamaño, pero entonces digamos, en cuanto a tamaño, cuando nos referimos a arquitectura de la frase, no hay que caer en el extremo entonces de redactarlo telegráfico. Ya les dije a ustedes que telégrafo era un aparatico o una modo de comunicación en donde uno pagaba por palabra. Entonces ahí no había conectores, había que ahorrar para poder pagar, ¿cierto? Entonces le decimos telegráfico, ¿sí? O sea, demasiado, que cuando yo les decía a ustedes que ustedes hacían frases allá en ese ejercicio donde ponían lo exacto, ¿sí? El perro comió mucho, y entonces, bueno, pero entonces, ¿dónde está el predicado? Y entonces, ¿mucho de qué? Bueno, dele más, entonces es telegráfico, ¿sí?
a pesar de que tiene la estructura, perro, acción y el mucho, pues ahí, además de mucho, ahí sería un comodín también, pero bueno, entonces es un texto telegráfico. Cuando hay oraciones breves, ordenadas y directas, ahora usted puede tener oraciones breves, ordenadas, directas, puede comprender las ideas, ¿cierto? En una sola leída. Vamos a leer, quiero decir acá, yo tomo ejemplos de internet, de periódicos, de revistas, de textos impresos, en fin, y los pongo a mano izquierda y a la derecha pongo la propuesta que yo hago. Hago esta claridad para que se entienda la explicación mejor y además para que vayan mirando esa modalidad, la miren bien porque el ejercicio que ustedes van a hacer, el taller de esta clase es con esa modalidad, ¿cierto? Ustedes van a buscar unas frases y van a aplicar cada uno de los casos de arquitectura de la frase. Cuando digo ustedes, son quienes están hoy en la clase y quienes van a ver la clase mediante el video, que eso también es otro de los asuntos que siempre digo yo. Que usted no tenga conectividad y sea sincrónica la sesión, no, yo no excluyo pues que usted vea la clase y el todo es que sí cumpla con los mismos plazos y mismas condiciones del resto de compañeros. Entonces, hoy, además de las 6 o 7 personas que han estado hoy en clase, el resto de personas que van a ver este video, pues van a mirar los ejemplos y van a mirar cómo el ejercicio va a ser con esta misma modalidad. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí me dice entender? Sí, profe. Bueno, entonces voy a continuar. Recuerden, como no estoy viendo la sala, sino que estoy aquí viendo la presentación para verla más grande y para poder pues como operar la presentación, no los estoy viendo, entonces hablan y yo les doy la palabra, si hay alguna duda. Bueno, entonces aquí me están diciendo no ser telegrafiadas las frases, que si son breves pero están ordenadas y son suficientes, pues se comprenden y entonces en una sola leída. Entonces hay una nota de turismo aquí, miren lo que dice la nota. Todo ello, los banquetes del restaurante de un casino, dentro del ambiente más selecto en el que hubo una relajante decoración en armonía con múltiples y bellas plantas de interior, ponen la nota de distinción de este establecimiento que, como ya hemos mencionado, destaca por la flexibilidad de su horario, desde las 21 horas hasta las 4:30 en la madrugada, y al que se puede acceder directamente con el único registro de presentar, su documento de identidad o pasaporte, o bien reservando su mesa al número 281-2435 o fax 277-3902. Pues aquí notan ustedes, van a notar con los ejemplos. Puntuación, ahorita Camilo decía, la puntuación, ¿sí? Entonces, a ver, la puntuación también es importante. Entonces yo voy a hacer al lado derecho, repito, la versión como yo puedo pues como organizar la frase. No se trata de cambiar la frase. Entonces yo debo utilizar las mismas palabras. Ya ese asunto de si la palabra es adecuada o no. Por ejemplo, registro. En vez de registro podría decir requisito, pero ahí dice registro, ¿cierto? Yo la conservo. Lo que estoy haciendo, repito, es dándole arquitectura. ¿Cómo? Con lo que me están diciendo allí. Que redacte, que no sea telegrafiado, que las frases sean directas, ordenadas para comprender. Entonces, ¿cómo quedaría esta lectura? Todo ello se realiza dentro del ambiente más selecto en el que se pone nota de distinción una relajante decoración con múltiples y bellas plantas de interior. Como ya hemos mencionado, este establecimiento destaca por la flexibilidad de su horario, desde las 21 horas hasta las 4:30 de la madrugada. Se puede acceder a él reservando su mesa al número 281-2435 o fax 277-3902 o bien directamente con el único requisito de presentar su documento de identidad o pasaporte. ¿Se entiende mejor el lado derecho? Ahora sí, si yo pregunto qué quiere decir ese texto, ya es más entendible. ¿Es así o no es así, Kenia? Uy, Kenia tiene problemas con la conexión. Laura, ¿es así o no es así? ¿Está más entendible? Sí, profe, está menos enredado y además habían cosas que se podían pues como evitar colocar, porque ya habían palabras que las estaban, por así decirlo, detallando, dando a entender. Y miren, noten que le puse 3 puntos seguidos. Y eso ayuda a que sea más comprensible. ¿Sí? Vamos a ver ahora también que hay que quitar lo irrelevante. A eso te refieres, Laura. Me parece muy bien. Ahora vemos qué pasa cuando hay irrelevante, cuando no es necesario. Bien, para todos. ¿Es claro? Sí, profe. Continúo. En cuanto al tamaño, limitar los incisos, lo que dije ahora. ¿Qué son los incisos? Lo que está separado como cláusulas, o por coma, o por paréntesis, ¿sí? A veces incluso por guiones. Y entonces uno tiene la intención de aclarar, pero si lo hace largo dentro de la frase, como les mostré ahorita cuando miré uno de los incisos del primer ejemplo, lo que hace es que es una pantalla lingüística, es decir, una barrera que no permite que yo vea todo el sentido.
como cuando uno está viendo una imagen en una película y pasan con un trasteo o pasan con una imagen grande y generalmente lo utilizan como recurso cinematográfico para cuando están persiguiendo a alguien o mirando a alguien y cuando termine de pasar esa escena se pierde totalmente la persona. Eso pasa aquí, por eso digo pantalla lingüística. Uno pierde la pista, se enreda y le toca leer varias veces, ¿sí? Cortan el flujo natural de una frase. Entonces, reduzca los incisos a menos de 15 palabras. Si me están diciendo, comenzamos diciendo, entre 20 y 30 palabras una frase, entonces los incisos menos de 15. 2, refresque la memoria del lector repitiendo la última palabra de la frase después del inciso. Miren que a veces también uno se pierde, entonces a veces también puede ser, como voy a poner aquí el ejemplo, recomendable repetir la palabra para que se vuelva y se coja el ritmo, si es que hay necesidad de poner un inciso. Miren, esto lo tomé también de una noticia, y miren que aquí tiene los 3 puntos suspensivos porque tomé el pedazo que me interesaba, el extracto. Entonces dice, la administración Clinton decidió ayer, en lo que parecen ser los preparativos finales a una eventual invasión de Haití y en medio de la creciente oposición republicana, enviar a las costas de este país caribeño a 2 portaaviones. Puede entenderse mucho mejor. Luego voy a hacerle arquitectura con una sola palabra. Y tiene que ver con este ejemplo que pongo acá, con este tema, con esta parte de limitar los incisos. La administración Clinton decidió ayer, en lo que parecen ser los preparativos finales para una eventual invasión de Haití y en medio de la creciente oposición republicana, decidió enviar a las costas de este país caribeño a 2 portaaviones. Lo puse con rojo para que se detalle qué hice, para que se caiga en cuenta qué fue lo que hice. Tamaño en arquitectura, lo que anotaba ahora Laura. Capar, quitar. Y aquí hago una aclaración, la palabra capar no es una palabra vulgar ni inapropiada. De hecho, en edición de texto se utiliza capar. En nuestro medio, la palabra capar es cercenar, quitar. Y lo relacionamos a los animalitos cuando capan a un ternero, ¿sí? Para control de reproducción o para engorde. Entonces, generalmente relacionamos la palabra capar con cercenar los genitales de un animal, ¿cierto? Pero quiero decir que capar, como aparece en los textos españoles sobre todo, es una frase, una palabra adecuada. Entonces, capar o quitar lo irrelevante. Entonces, cuando uno quita lo irrelevante, como Laura nos decía, ahora había asuntos innecesarios, la frase gana claridad. Uno le puede, además de lo innecesario, capar o quitar las muletillas, los clichés o los comodines. ¿Recuerdan cuando veíamos el tema de comodines? También a veces esos comodines o clichés, frases estándar, frases encasilladas, encajonadas, o las muletillas, y le da la frase si uno revisa y quita esas frases. Y quedar con las palabras claves. Vamos a tener aquí 2 ejemplos. Recuerden, el lado izquierdo del texto como lo encontré, como lo extraje, lo extraje, y al lado derecho como mejora de acuerdo con el tamaño. Entonces, las drogas son sustancias que, si bien antes algunas de ellas se utilizaban para curar, hoy en día, además de ser utilizadas por la medicina, sirven para que algunos individuos, ya sea por vía intravenosa, en pastillas, esnifando o de cualquier otra manera que ellos saben, les produzca, una vez han entrado en la circulación sanguínea y llegan al cerebro, un estado de excitación especial. Laura, otra vez con el detalle que analizaste cuando te pregunté, ¿qué notas en esa frase? ¿Qué palabras no se entienden? Eso es de un texto científico. Entonces, digamos que ahí decir, hay palabras rebuscadas, ya no es tan apropiado porque está dirigido a un público científico, a un público de investigadores, y está hablando de un tema de drogas. Laura, ¿cómo ves ese extracto para que ya después leamos el ejemplo? ¿Qué palabra no entiendes? ¿La aclaramos o no es clara? ¿Y qué le notas para que hagamos la mejora? Profe, pues yo considero que las palabras están claras, es que es como usted dice, ya es otro lenguaje. ¿Usted las entiende todas? Sí, esnifar, que ¿Qué para es mí, esnifar? pues como, Pero ojo que eso es aspirar o inhalar. ah, Luego, caray, no es exactamente profe, lo ¿qué es mismo. esnifar? Por esos lados. Miren, para todos, ¿quién sabe qué es esnifar? Bueno, Laura tiene la pista que es esnifar. Voy a hacer una precisión. Esnifar es aspirar o inhalar cocaína. Luego uno no puede esnifar sacol, como hacen los habitantes de calle, que ellos no están esnifando sacol, están aspirando sacol o inhalando sacol. Es más correcto decir inhalar, porque es un olor que está, ¿cierto? Aspirar
es ya el humo de la marihuana o bueno, o aspirar también un perfume que me gusta, ¿sí? Ahora, esnifar, ¿sí? Esnifar es exactamente el término que se utiliza para aspirar cocaína o base de pasta de coca, pues pasta de coca, ¿sí? ¿Es claro, Laura? Bueno, sigamos analizando a ver Sí, entonces profe, qué gracias. más. Bueno, pero ahí no es una palabra rebuscada, porque esta es para la comunidad científica. Bueno, ¿se entiende el párrafo? ¿Qué entendiste? Dame la idea central de ese párrafo. Profe, pues que, no sé, que las drogas ya vienen como en más presentaciones, por así decirlo. Yo digo que la idea central es que las drogas las usan las personas, ¿sí? Y que las drogas pueden ser inhaladas, aspiradas, pero que entonces, si bien las drogas es un elemento que se usa para la salud, bueno, ahí lo dice implícito, las Que ya personas no lo se usan usan para también la salud, y ya que se ya no usan es tan más para el frecuente que ocio. eso, que ya entonces se usa. Y otro asunto, pues que lo agrego yo, ya pues como interpretación, es que entonces eso crea dependencia, bueno, en fin. Y Laura, cuando decías que ya entiendo muchas cosas, ¿a qué te refieres? Cuando decías en el Lo chat. de snifar se usa Sí. mucho pues como en películas, en series. Ah, sí, sí. Entonces, Mm. claro, me puso ahí mismo en contexto. Claro, es preciso. O sea, repito, no es correcto decir que uno va a esnifar sacol o pegante, pues. No, eso es a inhalar, ¿cierto? Es exacto, es una de esas palabras bien bonitas. Bueno, Robinson y Laura nos han aportado en cuanto a lo que se entiende. Entonces yo voy a demostrarles a ustedes cómo con buena arquitectura se entiende mucho mejor. Esta no es la última palabra, no, es la propuesta que yo hice. Yo tomé este texto y al frente para explicar la clase y lo que estoy diciendo lo estoy haciendo como yo le hubiera dado arquitectura. Entonces, si bien antes las drogas se utilizaban para curar, hoy en día las ingieren algunos individuos, ya sea por vía intravenosa, en pastillas, esnifando de cualquier otra manera, para conseguir una excitación especial cuando la sustancia llega al cerebro o a través de la sangre. ¿Sí? Ahora sí se entiende, y Robinson tenía claro, no sé si había leído la redacción o bueno, es que comienza diciendo que antes eran para curar, ahora no solamente es para curar, ¿sí? Vamos con el otro ejemplo. Miren este es de un texto periodístico. Y los textos periodísticos, recuerden ustedes que llegan a un punto en donde quieren hacerse entender al perceptor, al lector o al oyente, y en medio de ello los periodistas, no estoy hablando mal de los periodistas, de hecho pues yo trabajé alguna vez en periodismo, incurren como en el tema de precisamente no hacer bien las frases, por el hecho de decir, no, es que yo tengo que escribir de manera popular para que todos me entiendan. Y entonces existen periódicos que son impecables en la escritura y en el estilo, pero también hay periódicos que son amarillistas o populares, como el Cubo, como el Espacio que existió en una época, ahora es el Cubo. Entonces caen en errores donde hacen palabras, hacen frases, donde dan vueltas y vueltas o donde ponen asuntos irrelevantes, pero eso es lo que cautiva al público, ¿sí? Como cuando también son sensacionalistas. A un hecho de sangre, informar que mataron a alguien, un asesinato, le pone una cantidad de descripciones para que sea más llamativo y para que la gente lo lea. Entonces este es uno de esos casos de un artículo periodístico o de un texto informativo. Miren lo que dice. Un hombre no identificado, al parecer joven, que se cubría el rostro con un capuchón y portaba una pistola, realizó un atraco en las dependencias de la sucursal del banco BBVA, ubicado en la calle Colombia, de la que consiguió llevarse un botín que asciende a un total de 2 millones de pesos. En el mismo texto periodístico, repito, yo por si redactaría para ser directo, lo pondría dándole arquitectura, le estoy quitando lo irrelevante y estoy organizando la frase. Un encapuchado. ¿Por qué un encapuchado? Porque un hombre no identificado. Pues hombre, si tiene capucha, porque es encapuchado o si tiene capuchón. Listo. Y segundo, es irrelevante decir que al parecer joven. Finalmente, aquí están diciendo una mentira. Pues al parecer, impreciso. ¿Cómo se dieron cuenta que era joven si estaba encapuchado y no estaba identificado? Entonces, irrelevante. Y miren que es un inciso que lo estoy quitando, lo estoy evitando. Entonces, ahí viene un encapuchado. Ahí está el sujeto completo, sin todos esos aclaratorios. Se llevó, viene ya el predicado, a punta de pistola 2 millones de pesos de la sucursal del Banco BBVA en la calle Colombia. Miren que no tengo necesidad de signos de puntuación. Les pregunto, ¿estoy diciendo lo que dicen esas 6 líneas en 2 líneas? Sí. Sí. ¿Ah?
Ahora, apunte pistola es una expresión muy periodística, pero es igual, estaba armado de pistola, amenazó a las personas, ¿sí? Ese es un ejemplo de arquitectura en cuanto a tamaño. Entonces, ahí hay dos ejemplos de capar lo irrelevante. Ahora, capar lo irrelevante, otro ejemplo más. Un médico de un gran hospital londinense ha provocado una fuerte polémica al afirmar que está preparado para utilizar un programa de ordenador diseñado para decidir qué pacientes deben ser atendidos prioritariamente en función de sus posibilidades de supervivencia. Esta información en la red, a propósito pues de cuando en la pandemia estábamos con el tema de las UCIs en Europa, allá empezó pues la crisis, entonces decían, sí, pero entonces ya los médicos están hablando que entonces hay que clasificar la gente, entonces claro, de 3 que haya en urgencias, se tiene que decidir quién se atiende primero, quién después. Se han oído hablar de esto. Y entonces hay 2 que se van a morir y uno que le vamos a dar la UCI. Sí los ubico, sí los contextualizo. Y aquí ya empezamos a hablar de eso, de ese tema desde el mes de enero. ¿Sí se ubican de qué está hablando esa información? ¿Sí lo ubican, Laura? Profe, sí. Eso lo llaman es que bioética o ética, entonces ya ahí tiene que alguien que decida. Entonces estaban diciendo, no, lo que pasa es que el que más años tiene y más comorbilidades, pues entonces el joven, o el joven que tiene más comorbilidades, pues hay una persona adulta, entonces ahí damos y hay unas tareas y eso no es antiético, en fin. Entonces cuando empezaron a hablar de eso salió esta información, de ese tema. Y bueno, y dice ordenador, porque después es una expresión muy europea. Aquí decimos computador o decimos PC, pero bueno, está escrita en esas palabras, entonces aquí viene lo mismo. Un médico londinense crea polémica al presentar un programa informático que decide qué pacientes deben ser atendidos prioritariamente según sus posibilidades de supervivencia. Pues hombre, cierto ordenador o de computador es informático, ¿cierto? El médico es londinense. Ya después me dicen a mí, no, venga, pero es que no sabemos si él es de un hospital londinense, pero era de nacionalidad colombiana. Pero para el sentido que tiene la frase, me parece que se puede poner londinense, está dentro de ese hospital. Lo digo porque alguna vez se creó esa suspicacia en clase y no, pero es que puede ser colombiano y está en un hospital londinense. Aquí le va a dar el sentido para abreviar lo irrelevante. Y es irrelevante en este momento ponernos en ese detalle. Ahora, recuerden que yo a veces les digo a ustedes también, traten de los adjetivos. Hay momentos donde el adjetivo no es irrelevante. ¿Sí? Entonces, un médico londinense, ¿dónde están los médicos? En los hospitales, ¿cierto? O ejerce, ¿sí? Ahora, incluso para la información que tenemos acá, si es médico de un hospital o es médico pero es investigador, lo que interesa en la frase es lo que estamos, primero que está en discusión el tema, o sea, crea polémica, ¿cierto? Pero la idea central es que él crea un programa, una alternativa de informática para poder hacer esa clasificación, ¿sí? Entonces miren cómo la frase pues le capé lo irrelevante y ya, además pues que abrevia a 3 renglones. Entre más breve la frase, más comprensible. Usted tiene que hacerle después de que hace la estructura, da una segunda revisada para mirar no solamente ortografía y puntuación, sino estos asuntos, para que sea como decía Robinson al comienzo, entendible, llamativa, que se adapte, entonces que se adapte a lo que quiero decir. En cuanto al tamaño, es bueno juntar las palabras relacionadas. Notan cómo ahora en ese paréntesis que tenía, es uno de los ejemplos, yo dije, miren que el paréntesis quita, entonces lo que hay que hacer es juntar. ¿Cuáles palabras? Las acciones, el verbo, el predicado donde debe estar, ¿sí? Sujeto, verbo, predicado siempre, o nombre o adjetivos, cuando son necesarios los adjetivos. Debe situar el inciso en la posición de la frase que resulte menos conflictiva. Entonces, no siempre el aclaratorio, inciso, entre comas o entre paréntesis debe ir inmediatamente. Si es necesario ponerlo, ubíquelo en la manera donde sea menos perjudicial, donde quite menos sentido. Vamos a mirar ejemplos de juntar palabras relacionadas en cuanto al tamaño, arquitectura de la frase. Entonces dice, la pasta, si se prepara con imaginación, puede ser incluso en los banquetes más formales un plato muy apreciado. Entonces, sujeto, verbo, predicado. El sujeto es la pasta. El puede ser es la acción o a lo que lleva, pues la. Y entonces ya viene el predicado, que es un plato muy apreciado con un complemento. No, con un inciso, incluso en los banquetes más formales, y el complemento si se prepara con imaginación. Entonces, mire que tengo lo mismo que estaba dispuesto acá, solo que junté palabras. Repito, entonces queda, la pasta puede ser un plato muy apreciado, incluso en los banquetes más formales, si se prepara con imaginación. De un recetario, de una información también así en la red. Viene otro ejemplo de una información periodístico-noticiosa español de España, lo tomé de un diario español. La vida del tercer conde Godó,
actual editor de La Vanguardia, a quien se acusa de trapicheos con facturas falsas e implicación en espionaje telefónico del que se declara inocente, tiene en la tragedia juvenil un cierto paralelismo con la de su abuelo Ramón. Voy a tomar la misma frase, pero voy a, repito, a juntar palabras relacionadas. Entonces, yo la redactaría de esta manera. La vida del tercer conde Godó, actual editor de La Vanguardia, tiene un cierto paralelismo con la de su abuelo Ramón en la tragedia juvenil. Se le acusa de trapicheos con facturas falsas e implicación en espionaje telefónico, del que se declara inocente. Quiero preguntar acá, ¿se entiende la mejora que hicimos? Y entienden todos la palabra trapicheo, que es una palabra muy española, muy que el equivalente aquí está. ¿Se entiende? Nilsson, ¿se entiende esa palabra trapicheo o la aclaramos qué quiere decir? Profe, pues la verdad no sé el significado de la palabra. Sí. Uy, Laura, ¿qué quiere decir trapicheo para Son los los- españoles? Profe, ¿Cómo esos son los, no eran como como, unos lugares que habían antes donde la gente, es que no recuerdo qué era la como un actividad que chanchullo? hacían. Ojo, Laura, no es como tú dices, es como está diciendo Robinson, como chanchullo, ¿sí? Le estás confundiendo trapicheo como qué. Con los trapiches, es que yo Ah, he leído no. un término. Trapiche es un lugar donde se muele la caña, pero no existe el verbo trapichear ni la palabra trapicheo, no, ¿sí? Aquí se refiere a un modismo español que es chanchullo, ¿ya? Robinson, muy bien, ¿ya? Entonces, bueno, explico eso, pero miren el ejemplo. Cómo quedó. ¿Se entiende mejor al lado derecho cómo queda? ¿Y qué hice? Relacioné palabras. ¿Sí? Bien, continuemos. Orden y posición. Entonces vuelvo a lo que siempre he dicho y que lo hemos recordado muchas veces cuando hablamos. La estructura básica y comprensible, la de sujeto, verbo, predicado, debe ser la que siempre tengamos en cuenta para buscar un orden más racional. En la escritura podemos servirnos de la puntuación para formar los giros sintácticos y el orden no es tan libre. Cuando yo decía, mire, es que hay gente que pone el verbo al final y comienzan hablando por el predicado. No, sujeto, verbo, predicado. Y ahorita veíamos palabras relacionadas. Entonces la acción corrió, entonces ahí sí lo complementa hacia dónde corrió, en dónde corrió, ¿sí? Pero antes de eso, decir quién fue quien corrió, ¿sí? Entonces se convierte en esencial para conseguir una redacción fluida. Una frase muy simple que encontré también, pero que sirve para este ejemplo. La frase que encontré es, corrió la chica, después hacia la carretera y con mucha fuerza gritó. Mejorémosla. Voy a encosar con un conector. Después, la chica corrió hacia la carretera y gritó con mucha fuerza. Y miren que no tuve necesidad de los incisos, de una coma que hay allí, sin ningún signo, va al punto final. ¿Sí? Y estoy respetando. La chica es el sujeto, corrió el verbo, el predicado hacia la carretera, y esto se puede tomar como un sujeto completo, un predicado completo hacia la carretera y gritó con mucha fuerza, o si se quiere, el gritó con mucha fuerza como el complemento. Pero allí está la estructura misma. Y está respetándose el orden, sujeto, verbo, predicado. Y está mucho más clara. Ahora, vamos a mirar dentro de el orden y la posición más ejemplos. Miren Alfonso Guerra desde la sesión de investidura pensaba proponer como alternativa al presidente Duque, si no superaba la moción de censura, al oficialista Francisco Higuita. Esto es tomado de un boletín del Congreso. Desde la sesión de investidura, bueno, hay dos opciones que planteo. Si se quiere respetar estrictamente el orden sujeto verbo predicado, es el segundo. ¿Sí? Y aquí tiene pues las correcciones de orden y posición. Pero, como les digo, comenzar con un buen conector o con una parte de la frase para después aclarar también es válida. Entonces, miren la primera. Desde la sesión de investidura, Alfonso Guerra pensaba proponer al oficialista Francisco Higuita como alternativa al presidente Duque, si éste no superaba la moción de censura. En la primera uno no sabe si el que iba a superar la censura era Duque o era otro. Aquí ya precisa esto. Además de que está respetando el orden y la posición. Orden y posición frente a esa frase. Segunda opción. Alfonso Guerra pensaba proponer al oficialista Francisco Higuita como alternativa al presidente Duque, si éste no superaba la moción de censura desde la sesión de investidura. Ahí pasé con lo que comencé como si fuera conector, entrada, lo pasé a que fuera en este complemento del predicado. Los dos son válidos. Miren este otro para orden y posición, de un boletín, una información de un boletín interno universitario.
El martes a las 19 en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia, Ciudad Universitaria de la calle Barranquilla, se inaugurarán las primeras 4 aulas de la nueva ala de construcción de 19 salones, que se sumarán a las 35 ya existentes. Podría quedar propuesta para orden y posición. Las primeras 4 aulas de la nueva ala de construcción de 16 salones se inaugurarán el martes a las 19 en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia, Ciudad Universitaria de la calle Barranquilla. Estas nuevas aulas se sumarán a las 35 ya existentes. Esto en cuanto tiene que ver a orden y posición. Me estoy haciendo entender con los ejemplos, algo para anotar, algo que queramos que aclaren. ¿Vamos bien hasta allí? Nilson, ¿vamos bien? Sí, señor. Juliana. Muy bien. Profe, Sí. yo creo en el último ejemplo que dio de tamaño, Sí. yo creo que se dio ahí también como un cambio de orden. Sí, lo que pasa es que yo hago tamaño y bueno, y por eso estoy explicándolos todos, pero hay un ejemplo en el que me centro, claro. De hecho, desde la primera, cuando Laura decía, no, pero es que hay palabras que no, muy rebuscantes, estamos aplicando capar lo irrelevante, que lo vimos como ejemplo, claro, claro. El ejemplo central es que el tamaño, ¿sí? Cuando hablamos de tamaño no es solamente quitar, a veces también se puede agregar para precisar en función de la arquitectura. Muy bien tu apreciación, Nils. Juliana, no has tenido Señor. interrupción en la señal, ¿cierto? No, hasta el momento Bueno, no. bien, ¿cómo vamos? ¿Me estoy haciendo entender? Sí, señor. Bueno, compañeros, Andrés, hoy no tienes micrófono, ¿cierto? Camilo, no tienes hoy micrófono. Por eso estás escribiendo. Entonces escribí si tenés dudas, yo reviso por acá. Cuando yo pregunte, yo reviso por acá y escribe si es que tienes dificultad con el micrófono. Camilo, ¿vamos bien? Bien. Vamos a continuar entonces. Esos son los casos de orden y posición. Bueno, todo claro, listo, Camilo. Muy bien. Vamos entonces ahora ya vimos los casos de orden y posición, vamos con la sintaxis. ¿Sí? Dentro de la estructura misma se puede mejorar la arquitectura. Entonces, las construcciones deben ser comprensibles, sobre todo si se usa con criterio. La estructura sintáctica garantiza con mayor claridad en el sentido, en la redacción, las selecciones sintácticas. ¿A qué se refiere lo sintáctico? A dejar actuar los actores. ¿Cómo así? Los protagonistas reales, los sujetos de los que se explica coinciden con el sujeto principal y el predicado gramatical, el predicado que sigue a continuación. La frase debe ganar transparencia, claridad. En cambio, si uno hace una redacción y esconde los protagonistas, el sujeto no lo relaciona, se torna impersonal, pasiva. Entonces pierde fuerza. Ejemplo, se han difundido varios chismorreos sobre los príncipes a través de la prensa italiana en los últimos meses. Misma frase, con actores actuando de forma directa, es decir, dando sintaxis a la arquitectura de esta frase. La prensa italiana ha difundido varios chismorreos sobre los príncipes en los últimos meses. Esto es el año pasado, tal vez antepasado, hubo una información sobre los príncipes Harry y Meghan, en donde pues empezaron a hablar, entonces de ahí sale esa frase. Pero miren cómo queda la arquitectura haciendo sintaxis. Vamos a mirar mejor el ejemplo. Perdón, dejar actuar actores. La retórica para concretar y hacer más comprensible la redacción consiste en introducir un actor en cada frase que actúe como sujeto animado. Entonces, a veces no es suficiente diciendo al comienzo para que usted utilice y seguir dando verbos. No. Este ejemplo, miren, imperativos, voy a utilizar llene, añada y deje, que implican que el sujeto gramatical sea el real ejecutor de la acción. Esto lo tomé de las instrucciones de un manual de instrucciones, la parte de atrás de una caja, de una cafetera, de aparaticos para hacer café. Entonces, mire cómo está redactado, que independiente de que sea redacción de mercadeo, redacción comercial, debe cumplir con la sintaxis para que tenga una buena arquitectura. Miren cómo dice, antes de preparar la primera taza, se llena el depósito de agua, se añade el café molido, la cápsula y se deja calentar la máquina hasta que se apague la luz piloto. Entonces ese se llena, se añade, es impersonal. Entonces para el usuario, para usted que va a empezar a utilizar, es más asertivo y tiene mejor arquitectura, es decir, se adapta, como decíamos en un comienzo, este tipo de redacción. Antes de preparar la primera taza, llene el depósito de agua.
añada el café molido a la cápsula y deje calentar la máquina hasta que se apague la luz piloto. ¿Qué hice? Simplemente lo volví actuante, lo volví activo. Repito, con llene, añada y con deje. En cuanto a la sintaxis, también se refiere a la proporción, magnitud de los nombres y los verbos. Entonces, los escritos técnicos y periodísticos sufren de un estilo muy nominal, es decir, de nombres que supera con creces la de verbos en cada frase. De esta manera, la prosa ahorra conectores y gana impersonalidad y objetividad, pero también pierde claridad y se impregna con algo abstracto. Entonces, ¿a qué me refiero? A veces le preguntan los investigadores, ¿cómo redacto mi trabajo de grado? No pongan nosotros ni yo, póngalo impersonal, ¿sí? Para que sea más imparcial, para que sea más objetivo. Entonces, se trabajó esta investigación, ¿no? Trabajé la investigación, es válido en algunos casos, ¿no? Porque hay las dos opciones. Yo respeto a quienes dicen que todavía debe ser impersonal, pero haciendo el ejemplo acá digo, no, usted puede poner, llegué a la conclusión, porque es usted el que está actuando y además le da más realidad. Miren el ejemplo. Entonces aquí tenemos un extracto que tiene 29 palabras, 0 verbos y 9 sustantivos. Y yo lo transformé y queda con 31 palabras, 4 verbos y 7 sustantivos. Mermé 2 sustantivos, aumenté 2 palabras y aumenté 4 verbos. Entonces, miren, no al favorecimiento del aprendizaje de un único método de redacción a causa de la técnica personal, determinada por el carácter, la personalidad y el estilo individuales de trabajo. La forma correcta, más asertiva, con sintaxis frente a su arquitectura, es no favorecer que se aprenda un único método de redacción porque cada quien tiene una técnica que está determinada por el carácter, la personalidad y el estilo individuales de trabajo. Miren que aquí no favorecer aplica, ¿sí? Aquí no al favorecimiento del aprendizaje. Miren que no favorecer que se aprenda un único método. Entonces, miren que agregué el verbo, ¿sí? Acciones. Ahora, siempre les he dicho, el ando, endo, mente, también hay que evitarlos al máximo. No estoy diciendo que no puedan existir palabras, ¿sí? Con mente. Eso tiene un uso. Lo que estoy diciendo es que tiene un uso exacto y es que usarse bien para ser asertivos. Entonces, limitar los gerundios es el llamado gerundio copulativo de posteridad, que equivale a una oración coordinada con y que expresa un tiempo posterior al del verbo principal. Entonces, el agresor huyó siendo detenido horas después. A eso se refiere cuando dice copulativo con posteridad, siendo, llevando, ¿sí? Alternando. Eso se utiliza, pero no es lo más adecuado. Requito, para dar buena arquitectura, evitémoslo. Entonces, miren cómo es. El agresor huyó siendo detenido horas después. Entonces, mire cómo puede quedar, como propongo yo, de dos maneras. Una, el agresor huyó y fue detenido horas después. ¿Sí? O el agresor huyó y huyó, pero fue detenido horas después. Y me ahorro esto siendo detenido. Además, no es correcto construcciones con gerundio o anglicismo. ¿Por qué anglicismo o americanismo? Digamos, para el idioma inglés. Siendo más participio o el llamado gerundio de boletín. Entonces, miren, la oferta está siendo discutida. Esto en inglés, esta estructura es bien, por eso se llama anglicismo. ¿Sí? O americanismo, ¿sí? Se toma de allá del anglicismo y no es correcto. En el español es diferente la regla. Y luego la arquitectura debe de tener en cuenta esta forma correcta. Entonces, en vez de decir la oferta está siendo discutida, con ese siendo, endo, dice la oferta la discuten los compradores. Incluso ahí le agregué y le precisé, porque pues en vez de decir es en un mercado, son unos compradores, ¿sí? Podría también decir lo discuten los oferentes, cuando yo soy el que estoy ofreciendo, en fin, pero la precisé, pero lo que hace, lo que es directo al ejemplo es la oferta la discuten, en vez de la oferta está siendo discutida. Miren otro ejemplo, se ha votado una enmienda constitucional, entonces la enmienda constitucional fue votada. Esto ocurre también en la forma de hablar cuando yo les digo a ustedes acá en clase. Entonces, yo les envío el taller para que lo elaboren. Entonces dicen, sí, estamos pendientes. No, estaremos pendientes o estaremos al pendiente, ¿cierto? ¿Sí? Estaremos. Nos vemos el sábado. No, nos veremos el sábado.
Esa es otra forma también de no hablar de manera sectiva, ¿cierto? Además, pues, de los gerundios copulativos. Me hice entender, no solamente con el ejemplo que tengo ahí, sino con el que se me acaba de ocurrir. Me hice entender. ¿Sí? ¿Cómo vamos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, todo esto son asuntos, como les he dicho siempre, uno habla de una manera y piensa que así es correcto escribir. Y lo más llamativo es, vamos entre todos degenerando el lenguaje y eso ya se repercute después en la forma de escribir. En cuanto a la sintaxis, también miren los gerundios. Entonces, una razón que, pese a habérsela quitado el Tribunal Contencioso en el punto esencial de su ley Carrasquilla, increíblemente siguió creyendo que conservaba hasta el final, protagonizando uno de las reality show más bochornosos que recuerde, está Un Joven Democracia. ¿Se acuerdan de la ley Carrasquilla, de la reforma? Aquí en nuestro país tenemos la costumbre, los periodistas, de bautizar las leyes de acuerdo con quien la presente. Digamos, en este caso, los ministros. Entonces, aquí dijeron su, entre comillas, para ponerle pues como una connotación a la ley Carrasquilla. Cuando dice su ley Carrasquilla, está hablando del ministro Carrasquilla. Ahora, utiliza aquí reality show. Vimos una norma donde decíamos que las 3 puntos suspensivos quieren decir que yo tomé esto del texto y antes había, o sea, tomé el extracto, el pedacito. Pero también decía que en vez de uno subrayar, poner entre comillas, poner en negrillas un término, o porque es extranjerismo, porque me interesa destacarlo, no hago eso, sino que lo pongo en cursiva. Además, pues, aquí lo estoy anotando, pero con lo que tiene esta frase voy a conservar las comillas y demás y voy a pasar a transformarla para limitar los gerundios, ¿cierto? Habérsela quitado, ¿cierto? Una frase que pese a habérsela quitado el Tribunal Contencioso en el punto esencial de su ley Carrasquilla, increíblemente creyó conservar hasta el final y protagonizando uno de los reality show más bochornosos que recuerde está Un Joven Democracia. Ahí organicé la frase, no es muy tangible, pues, pero se le evitaron esos gerundios que tenía. Otra cosa, otro asunto es, no siempre uno puede quitar todo, es analizar cómo puede mejorar esa arquitectura. Un tercer ejemplo de los gerundios. Me ha pedido permiso para citar en la conferencia los resultados de mis investigaciones, asegurándome que solo las comentaría oralmente y que no pasaría ninguna fotocopia y comprometiéndose a mencionar mi autoría exclusiva. Ejemplo y frase de la derecha, texto de la derecha con los ajustes de acuerdo a arquitectura y sintaxis. Me ha pedido permiso para citar en la conferencia los resultados de mis investigaciones. Me ha asegurado que solo los comentaría oralmente y que no pasaría ninguna fotocopia. Y se ha comprometido a mencionar mi autoría exclusiva. Aquí, además de evitar los gerundios, estoy haciendo lo que decíamos en la otra, en una de las del tamaño. Y es, a veces es recomendable volver a recordar la palabra. Entonces me ha pedido, me ha asegurado y se ha comprometido. No sobra porque le da más vitalidad, más fortaleza, más fuerza a la frase. En cuanto a arquitectura, tenemos también evitar las negaciones. Se los he dicho y creo que lo dije varias veces en la asesoría del parcial. Traten de no titular con negaciones, traten de no poner frases negativas porque, bueno, se entiende, pero es mucho más entendible en positivo. La gente la coge más fácil, el lector, el que a quien usted le está hablando. Entonces, miren el ejemplo. Ignoraba que los cajeros automáticos no pudieran servir billetes de 50,000 pesos. Entonces, en positivo, en afirmativo, para evitar la negación. Creía que los cajeros automáticos podían servir billetes de 50,000 pesos. Miren este otro ejemplo de evitar negaciones. Los sindicatos no se reunirán mañana con representantes del gobierno. Los sindicatos suspenden la reunión con representantes del gobierno. Suspenden, en este momento lo estoy informando, o suspendieron, también es correcto, ¿cierto? Ahí lo estoy haciendo como lo estoy informando en directo, cuando se está haciendo la simultaneidad, ¿sí? Si se pudiera sentir más correcto de decir que como ya ocurrió, hace un segundo ocurrió, entonces ya pasa a ser pasado, entonces los sindicatos suspendieron la reunión, ¿sí? Y repito, aquí lo que estoy haciendo es trabajando la negación. No se reunirán y no pudieran servir. Ahí está el ejemplo de cómo negar, cómo evitar las negaciones. En cuanto a sintaxis, también hay que buscar un estilo activo, verbos activos, acciones activas. Entonces eso lo llaman lo contrario, la pasiva morfológica, que así como en lo americano, lo anglo, funciona en lo italiano, latín y en inglés, en alemán, pero no aplica para el español. ¿A qué me refiero?
en el estilo periodístico y técnico también como solución de urgencia para destacar una posición inicial de un predicado en la acción. Entonces, miren el ejemplo. La disposición de Mariano Rubio a acceder a la solicitud para que comparezca esta tarde ante la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso y explique sus actividades financieras fue acogida con escepticismo en el gobierno y entre los partidos. Dos opciones para darle un estilo más activo a esta frase en sintaxis en cuanto a la arquitectura. La disposición de Mariano Rubio a comparecer esta tarde ante la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso y explicar sus actividades financieras fue acogida con escepticismo por el gobierno y los partidos. Otra opción, la disposición de Mariano Rubio a comparecer esta tarde ante la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso y explicar sus actividades financieras, la acogieron el gobierno y los partidos con escepticismo. Una leve variación, pero las dos son válidas. Hasta ahí los casos. Preguntas, precisiones, ¿para qué explicarles la aplicación activa? Es decir, el taller que vamos a realizar con este tema de arquitectura de la frase. Valga decir que es el último taller, la cuarta actividad del segundo seguimiento. Es claro, me hice entender. En este momento podemos preguntar, no hay problema, incluso devolviéndonos de cualquiera de los ejemplos. ¿Es claro para todos? Stephanie, ¿es claro? ¿Me hice entender? ¿O tienes alguna duda para resolverla? Stephanie, ¿tienes problemas de micrófono también? Bueno. Juliana, ¿vamos bien? ¿Está bien? Sí, señor. Camilo, escriba, no hay problema, que yo sé que no tiene micrófono. Por aquí veo que está Carlos Andrés, no estaba ahorita. ¿Desde qué parte llegaste, Carlos? Solo tengo como 20 minuticos porque el internet lo tenía bastante pesado. Bueno, no obstante, ¿qué duda tienes? Yo te lo explico acá y después ves la clase completa. ¿Sí se logró entender bien? Bro. Sí, te he escuchado y es bastante bien entendido esto lo que está explicando. Bueno, muy bien. Por aquí vamos a ver qué comentario hay por acá en el chat. Ah, bueno, estaba diciendo Stephanie que cambió el computador y por eso no tiene micrófono. Muy bien. Vamos a mirar la aplicación activa. Quiero que me colaboren con la lectura. Laura, ¿nos colaboras y lo lees para todo el grupo, por favor? Sí, claro, profe. Entonces, tiene dos partes la aplicación. Léela la primera y ya después. Claro que sí. Aplicación activa. Las siguientes frases, extraídas de periódicos o de textos administrativos, son correctas pero bastante mejorables. Púlalas teniendo en cuenta las herramientas anteriores. ¿Qué son las herramientas anteriores? La orden y posición, sintaxis, los casos que vimos. Leamos cada frase para que ya sepan, vamos acá, cuáles son las frases. Aquí les estoy dando la frase para que ustedes, puede ser aquí al frente, hagan la versión. Aquí debo decir, usted puede tomar esta parte de la diapositiva, tomar la imagen, imprimirla y a mano hacerlo acá y tomar la imagen y mandarla a Dropbox. Puede usted también bajar esta y digitar al frente. Puede transcribir completo todo el ejercicio, las frases y ponerla en Word, ¿ya? Para subirla finalmente en Word. En todos hay que subirla en Word o la imagen y lo suben como han subido otras actividades. Entonces ahora sí le damos las frases, Laura, por favor. Muchas gracias. Ok. 1. El ministro asegura que el gobierno central no quiere que el diálogo con el Congreso sea difícil y poco fluido. Bueno, empecemos a dar pistas aquí. Laura, contesta tú o quien quiere, o si das la palabra a tu compañero. ¿Cuál es el caso aquí? ¿Qué es lo que hay que corregir ahí? Profe, pues la verdad no sabría decir. No sabe, no sabe decir. No. No. Estoy como en los programas de Pues es concurso, que que digo la frase como la palabra para que usted caiga en la cuenta que es. No cae, ¿qué es lo que hay que hacer ahí como mejora? Sí, o sea, es el orden de justo esa palabra porque es que es complicado ordenarla. Bueno, tiene Yo dos no la sabría asuntos. ordenar. Pero tiene dos asuntos. Uno, sí, el orden y la posición del sujeto. Pero mire que lo central también es, miren que hay una negación. Ujú. Entonces, por ahí está, listo. Entonces, todos los ejercicios van por esa línea, que usted aplique y que piense bastante el asunto y tenga que construirla. Laura, continuemos. Ok, 2. Las jornadas de huelga de la construcción han sido paralizadas hasta el mes de septiembre por decisión de los sindicatos CUT y USO. Muy bien.
Aplicación activa. 3. La operación Éxodo para este puente, que empieza con la festividad de San Juan y la coincidencia con la verbena de ayer por la noche, provocaron un gran colapso circulatorio en Medellín durante toda la noche, de manera que las principales vías de salida de la ciudad no pudieron engullir los más de 200.000 vehículos que se preveía que saldrían, y el caos duró hasta la primera hora de la noche. Esa sí que tiene bastante arquitectura, ¿no? Y tiene varios de los casos, porque es un texto como confuso, ¿cierto que sí, Laura? Sí, la verdad es que sí. Y tiene unas palabras que además tiene, y ese sí que tiene una o dos palabras rebuscadas, entonces para que lo miren bien. Cuarto caso que van a hacer en la aplicación activa. Cuarto, según hizo saber ayer por boca de su portavoz, Juan Pellón, el gobierno central se muestra contrario, por razones políticas y jurídicas, al hecho de que la corporación cree una nueva regulación de las transacciones comerciales. Muy bien. 5. 5. Este libro es una novela en la cual se ven plasmadas las teorías individuales del modernismo. Bien. 6. 6. Este microcosmos expuesto en la Wild, la novela de Tom Sharp, sirve no solamente a la sociedad inglesa, sino a cualquier otra sociedad desarrollada como aquella, que sería nuestro caso. Listo. Sirve no solamente, ¿ya? Bueno, entonces, primera parte de la aplicación activa, van a hacer esas 6 frases, las van a tomar en cuenta y van a hacer al frente la forma correcta, de acuerdo a la arquitectura. Bien, Laura, continuemos. Parte 2. Aplicación activa, parte 2. Elija un párrafo completo que corresponda a un texto de un medio impreso y o internet. Uno para cada uno de los 10 casos. Transcriba el texto original y al frente digite el nuevo texto donde aplique la adecuada arquitectura de la frase. Recuerde, para cada uno de los 10 casos. Bueno, Laura, entonces ahí estoy siendo reiterativo. Dice, uno para cada uno de los 10 casos, entre paréntesis. Y vuelvo y digo al final, recuerde, para cada uno de los 10 casos. ¿Por qué lo hago? Porque en algunos momentos, en algunos cursos, hay personas que me dicen, no, yo tomé un solo párrafo y con eso apliqué las 10 casos. Yo digo, no, muy práctico, claro, puede ser, pero aquí no se trata de ello, se trata de que cada frase, cada caso, una frase, un texto distinto. Es claro, soy claro con ello. Soy claro con esa indicación para Sí, todos. Soy profe. claro. Entonces, está bien que usted quiera ahorrar tiempo, que usted esté muy ocupado, pero aquí no se trata de esto es tipo taller. Y segunda aclaración, y esta sí no está ahí, pero la voy a hacer, y uno diría, se sobreentiende, pero aquí no se debe sobreentender, y debo de prevenir. Vimos en la clase pasada, en una de las clases últimas, el tema de citación y referenciación, y vimos también el tema del plagio, y el plagio es copia. Entonces, también, no se vale acá que usted tome los ejemplos que otra persona presentó, de este grupo o de otro de los dos grupos, o de un grupo de regiones, por ejemplo. Es decir, que se presten las noticias o los textos. No, porque yo considero que hay bastantes textos en la web y en el mundo, como para que ustedes me digan a mí que Laura, Nilsson y Robinson contaron con tan buena suerte y que el universo es tan impredecible que coincidieron en que el mismo texto lo analizaron. Incluso si es el mismo texto, pero parafrasearon o aplicaron diferente, no. ¿Ya? O en casos demasiado extremos donde cogen el texto de WhatsApp y lo copian y le cambian el nombre. Eso se llama fraude. Y como es fraude o como es copia, eso tiene una implicación disciplinaria en la universidad, ¿sí? Y tiene desde yo llamarle la atención y tener 0 en el ejercicio, como que usted tenga una anotación en su hoja de vida, ¿cierto? Y sea notificado. Entonces, hago la aclaración porque casos han ocurrido. ¿Es clara la indicación y de lo que se trata el ejercicio? Nuevamente pregunto. ¿Sí? Sí, profe. Y todos. Bueno, entonces Laura, vas a leer y vas a empezar a explicar para todos el ejercicio. ¿Ya? Ok. Ahora, aquí estoy incluso recordando los casos. Mire que ahí está todo el resumen de la presentación. Adelante, Laura. Ok. Tamaño. Primero, evitar las cláusulas largas, excesivo número de conjunciones y pronombres relativos. Segundo, intervenir texto telegráfico con oraciones breves, ordenadas y directas. Tercero, limitar, moderar los incisos. Cuarto, capar lo irrelevante, quitar muletillas, comodines y clichés. Quinto, juntar las palabras relacionadas. Orden y posición. Sexto, aplicar la estructura básica de la frase. Sintaxis. Séptimo, actores visibles. Evitar impersonales, voz pasiva. Introducir el actor en cada frase.
Octavo, transformar, qué pena, voz impersonal, editar gerundios, incluir conectores. Noveno, editar las negaciones. Décimo, emplear estilo activo. Prepare su trabajo de forma digital para ser socializado y enviado a uno de los recursos, plataformas del curso. Bueno, debo decir, ahí donde dice socializados es pues que al momento de usted montarlo a Dropbox lo está socializando porque los otros lo ven. Y recuerden que dije, usted lo puede ver, pero no para copiarlo, ni para adaptarlo, bien. Y enviarlo en los recursos y plataformas, vamos a utilizar Dropbox y ahorita decimos el plazo que va a tener. Laura, expliquemos ahí, es claro que eso coincide con lo que expliqué hoy, con los temas de hoy, y que cada uno de esos casos vamos a buscar un texto y le vamos a aplicar al lado derecho cómo lo haría yo. Y es claro que van a poner allá el texto que emplearon más el que ustedes redactaron. Cuando digo que lo van a poner, lo pueden transcribir, lo pueden copiar y pegar, o pueden incluso hay personas que cogen el recorte periódico de revista y le toman una foto y esa foto la pegan como imagen y al frente ponen digitado con Word como ustedes lo hacen. En fin, es que el texto, el de archivo que ustedes suban cumpla con las condiciones que hemos venido haciendo, que el texto, que el archivo tenga un nombre exacto, que sean imágenes y que esté en un archivo de Word para que pueda abrir, en fin. Eso es claro, ¿cierto? Repito, Laura y compañeros, es claro lo que está indicando cada uno y miren que suma 10 casos. Eso en total, ustedes van a hacer 16 ejemplos, 6 de la primera parte y 10 de esta segunda parte. ¿Es claro para todos? Sí, profe, todo muy claro. Compañeros, Juliana, Carlos Andrés, Robinson, ¿es claro? Sí, profe. ¿Sí? Sí, señor. Bien. Esto requiero que lo hagan ¿cómo se llama? Con dedicación, ¿cierto? Entonces, siempre los ejercicios los ponemos para los 3 días siguientes o para la semana siguiente. Lo vamos a poner para dentro de 2 semanas, para que exista el tiempo, para que usted lo pueda analizar bien, porque esto yo no niego que tiene trabajo, buscar, sentarse con dedicación. ¿Les parece entonces que lo hagamos así? Y expliqué Sí, por qué. profe. Sí. Entonces, como lo voy a poner para dentro de 2 semanas, vamos a ver para cuándo es. Reitero, ¿alguna pregunta? Miren, acá está. Ah, bueno, en la presentación que ustedes tienen a disposición, en esa presentación van a tener ustedes, repito, además de la clase, la explicación, el video, acá está, la parte como está explicado. Y ahora, el instructivo está dentro de la presentación que está en el blog, ya les mostré, ¿cierto? Y las instrucciones para hacerlo está también ahí en la unidad 4. Vamos a mirar las fechas, las actividades. Juliana, ¿puedes leer para todos, por favor? Sí, señor. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, adelante. Aplicación arquitectura de la frase. Subir a Dropbox hasta el miércoles 18 de agosto. Sí. Sesión, preparación y asesoría, trabajo final. Durante sesión del 19 de agosto del 2021. ¿Es claro para todos? Experiencia de lectura. Preparar para socializar durante la clase del 26 de agosto del 2021. Trabajo final. Preparar para socializar durante la clase del 2 de septiembre del 2021. Subir trabajo escrito a Dropbox hasta el domingo 5 de septiembre del 2021. ¿Es claro para todos? Bueno, esto ya lo habíamos dicho parte, ¿no? Lo que tiene de nuevo la aplicación de arquitectura. Gracias, Juliana. ¿Qué estoy diciendo ahí? Hombre, de ayer en 15 es este taller. No estoy diciendo que sea ese miércoles, no, hasta. Pues, hombre, empiece, hágalo este fin de semana o mañana, viernes en la tarde, entonces lo sube el domingo, lunes, durante la semana entrante. Lo que estoy haciendo allí es que no estoy diciendo que sea para la semana entrante, para que tengan todo el tiempo, para que se disfruten la actividad, para que lo hagan con todo el cuidado, porque buscar esas frases inicialmente puede ser dispendioso, pero la idea es que uno buscándolas, digámoslo, perdón la expresión, quebrándose la cabeza con cada caso, es como uno aprende, aplica el conocimiento. Entonces es para de ayer en 15. ¿Cierto? Y lo otro ya lo teníamos. Miren, pues, Juliana, ¿recuerdas que me decías que el cuento? Y yo decía, pero el cuento, entonces llama experiencia de lectura. Y mira que es para el 26 de agosto. O sea, dentro de 20 días vamos a reunirnos a hablar de esto. Entonces, para ese día tiene que estar listo, pues, como el texto que hiciste para eso. Entonces, vamos a socializar en sesión. Quien no esté en la socialización, yo siempre digo, bueno, entonces venga, haga un comentario en el Dropbox a ver cómo validamos. ¿Sí?
eso complementa, ¿sí? La idea es estar en la clase, hablar, intercambiar ideas, que nos cuenten el texto que leyó, cuento, novela, de qué trata y aplicar a las preguntas. En el tema de la preparación del final, vamos a tener una sesión donde yo explico el final y empezamos y les digo, bueno, comiencen por acá, todo teniendo en cuenta que el final es la continuación del parcial, teniendo en cuenta que ustedes ya deben de estar trabajando en ello. Ahora vamos a tener una sesión donde vamos a socializar el trabajo final, es decir, la primera nota del final que vale el 20, o sea, el 10%, es hablar otra vez ante todos en clase y decir mi final consta de esto, con la estructura que ya hayamos orientado. Y ese día hacemos la socialización y damos 3 días siguientes para que puedan subirlo en Dropbox. La calificación del final son esos 2 momentos, la socialización con un comentario en Dropbox y el trabajo escrito. Es mucho más claro para todos ya lo que acabamos de explicar y que entre otras cosas hay unas que son recorderis, pero recuerden que uno siempre verifica, ratifica para que tengamos estas actividades, que podríamos decir actividades o pendientes. La palabra pendientes no es tan pendientes, ¿cierto? Actividades pendientes. Y las tenemos ahí escritas, las acabo de explicar y las hemos venido diciendo en las clases. Sin embargo, ¿hay alguna inquietud sobre estas fechas? En otras palabras, ya tenemos planeado el resto del curso. Yo aquí no voy a terminar una semana antes o 2, lo podría hacer, pero es precisamente para dar todas las garantías y cumplir, que si tenemos semestre hasta el 12 de septiembre, pues por ahí el 5 estemos terminando con el final y que ese final, esa semana, yo haga la valoración y pueda entonces mostrarles notas como hice con el primer seguimiento y con el parcial para que quedemos pues bien y subamos a Amares y todos podamos cumplir con el objetivo del curso. ¿Es claro? ¿Hay alguna inquietud? Profe, Sí, adelante, Adriana, ¿qué hay? yo tengo una pregunta. En Señora. la parte 2 del taller de aplicación de arquitectura de la Sí, frase, sí. debemos buscar como en internet una frase y bajarla y organizarla de acuerdo de acuerdo a lo que usted está explicando. Sí, sí, pero bueno, puede ser de internet, puede ser de un periódico impreso, puede ser, a ver, puede ser que usted la escuche la vea en televisión y la transcriba, la grabe, auditado. Es decir, un texto, ¿cierto? Y no es solamente una frase, puede ser un texto completo. Okay. Ahora, es aplicar cada uno de los casos que tienen que ver con arquitectura de la frase. Yo noté que tú llegaste tardecito, ¿cierto? ¿Desde dónde de dónde estuviste en la explicación? Ay, profe, como desde las 5 más o menos, No, es que tenía el entonces estaba internet ya a final. caído. Entonces, revisa bien la presentación que está en el blog y la clase y con eso te da la explicación, ¿sí? Listo, profe, Pero es gracias. 1 por cada caso, 10. Y las 6 que yo pongo allí en el taller. Repito, el taller está en Dropbox, está el taller también en el blog, solito el taller, y está la presentación completa en Dropbox y presentación con taller también en el blog, en donde les mostré. Voy a leer por aquí una pregunta de Camilo. Dice, la experiencia de lectura es que se me fue el internet un momento. Bueno, este es un tema que ya vimos, entonces, Camilo, te quedas ahorita apenas desconectemos la sesión y te lo explico. O alguien más requiere que expliquemos la experiencia de lectura. Juliana, ahorita que estábamos hablando que la tienes clara ya cuál es la experiencia de lectura. No, señor. Ah, bueno, ¿quién más no tiene clara esa parte? Bueno, entonces amerita que lo expliquemos. Ya hay 2 personas que quieren, entonces expliquémoslo aquí dentro de la clase. Voy a revolverme acá en el blog, voy a compartir el blog y voy a poner la experiencia de lectura. La experiencia de lectura, el día de clase que le expliqué, está en el blog y está en la presentación. Creo que es como la clase número 3. Entonces voy a compartir acá, voy a compartir el blog. Entonces, por favor, Juliana, que tiene audio, y Camilo va a estar ahí pendiente. Cuando yo comparte el blog, me confirman que sí lo están viendo para yo explicar esa parte. Y la voy a explicar acá porque ya no es una inquietud personal de una sola persona, es más de uno, son 2 personas, entonces voy a recordarlo. Bien, ¿tenemos el blog en pantalla? Juliana. Señor. Bueno, ubícate en el blog. Entonces tú abres el blog
y en el blog te va a mostrar todas las unidades y la última unidad, que es la unidad 4, que se llama Producción y Presentación del Discurso. Vamos a entrar a esa unidad. Empieza con un título que se llama Arquitectura de la Frase. La primera actividad que está allí es la que les acabo de que vamos a hacer hoy. Aquí está la instrucción, lo que acabamos de decir en el Dropbox, el tiempo ya lo pusimos, el plazo, y aquí está, como les digo, el taller. Voy a abrirlo incluso, miren. Acá también está el taller, miren. Solo el taller, miren, incluso este tiene cuadrito, vea, este tiene cuadrito para poner ahí la corrección. Y está lo mismo que Laura nos leyó. Bien, me devuelvo y sigo en el blog. Entonces, unidad 4 del blog. Voy acá, entonces, ¿sí? Y aquí está también la actividad de búsqueda de información. Vamos a explicar la que tiene que ver con experiencia de lectura. Para nosotros haber hecho la experiencia, adjudicamos, asignamos unos libros. Entonces, aquí en el grupo 2, acá está la relación, mírenlo acá. Entonces, por ejemplo, me están pidiendo el favor Juliana y Carlos. Entonces, Juliana, aquí vamos a buscar Hernández, ¿sí? Entonces, Juliana tiene Tom Sawyer de Mark Twain, ¿cierto? Y Carlos Andrés tiene Oviedo. A Carlos Andrés le correspondió Historias Fantásticas de Stephen King. Son muy diferentes textos. Uno es muy contemporáneo, misterio contemporáneo, y el otro es literatura norteamericana de aventuras, pero con unos bastante material pues para poder contestar. Entonces ya que asignamos los textos, la aplicación dice, experiencia de lectura, realice la lectura del texto asignado en clase y responda a los siguientes cuestionamientos personales. Entonces yo estoy dando, no es que usted haga un trabajo donde diga 2 puntos, ¿qué conocimientos adquirí? Y redacte, no. Son puntos de partida para que usted a partir de ello, usted pueda empezar a hacer su intervención. Esto no es un informe de lectura, ¿cierto? Ahora, no obstante, cuando ustedes hagan la intervención, es recomendable que si vamos a dar 2 minutos o 3 minutos, creo que son 3, usted comience diciendo, buenas tardes, como el texto que me correspondió fue Stephen King, el texto de Historias Fantásticas de Stephen King. Stephen King es un autor de misterio contemporáneo, es de nacionalidad portuguesa, por ejemplo, y ha escrito numerosas obras y la que yo analicé tiene una serie de textos, por eso se llaman Historias Fantásticas, y voy entonces a referirme a ellos. Entonces muy rápidamente ubica la época, el género y el texto. No es que hable el resumen de lo que leyó, no, sino que nos da una pequeña reseña. Inmediatamente comienza a decir, puede empezar por cualquiera de los 4 aspectos. Lo importante es que usted pueda hilar, conformar, estructurar un discurso para hacerse entender y sobre todo para que hable de una experiencia de lectura. Entonces lo primero es conocimientos que adquirí mediante la lectura. Entonces no es decir simplemente adquirí conocimientos relacionados con la literatura, no. ¿Qué adquirió? ¿Qué nuevo? Dentro de ello, particularmente el tema era de misterio, pero aprendí que hay unas máquinas que existen para moler café. Yo no sabía eso. Una cosa nueva, ¿sí? ¿Qué situaciones o problemas aplicas a mi vida? Entonces aquí viene, que hay textos que hablan de la envidia, de la infidelidad. Entonces no es que usted diga, no, yo lo aplico porque yo he sido muy infiel. No. Usted puede decir, vea, yo particularmente, ahí hay un tema muy claro de la infidelidad y de la codicia y de la envidia humana. Pues yo no lo he vivido ni en mi familia, pero lo he presenciado. Entonces, en mi vida, eso me ha afectado porque, claro, yo recuerdo mucho en el colegio, por ejemplo, o sea, tenía una persona que era envidiosa conmigo y eso no me dejaba trabajar, no me dejaba tranquilo. Entonces, aprendí eso, lo apliqué a mi vida y entonces lo aplico porque cuando uno tiene ese tipo de situaciones, no es una energía mala que no deja, no deja. O lo otro es, yo lo aplico porque lo he presenciado, son los defectos de la humanidad, miren. ¿Sí? Palabras nuevas, pues aquí no se trata de hacer la tradicional listado de palabras, glosario, ¿no? Sino 3, 4 palabras. Y lo importante no es que usted transcriba lo que dijo el diccionario, sino que usted después de haber consultado en 2 o 3 partes diga, la palabra incólume, yo no sabía qué era, y es cuando alguien como que está paralizado, está sorprendido, está allí. Me pareció muy interesante esa palabra, la defino así. Y así hace 2, 3, 4, las que usted quiera. Y cómo aplica el argumento a situaciones planteadas por el autor en asuntos cotidianos de la administración de empresas. Entonces, como les dije, allí hay un claro caso de infidelidad, de engaño, y vemos cómo en las organizaciones, porque están compuestas por humanos, uno encuentra gente que todo el tiempo es con mentiras, o que quieren tumbar al otro, o que quieren engañar. Incluso uno ve empresas que tienen un nombre muy respetable y finalmente uno se da cuenta estando adentro que no coinciden sus valores y que lo que hace es engañar al mercado. En conclusión, este texto me sirvió, ¿ya? Cierra, se despide.
repito, son 4 preguntas que yo planteo para que usted tenga cómo hacer su experiencia. Si usted quiere agregar otro más o lo hace, no tiene que ser en el orden estricto que está allí, es que usted organice su discurso y su intervención con un tiempo que vamos a dar en una fecha que ya establecimos. Esa es la explicación. Carlos, Andrés y Juliana, y quienes pues no tuvieran claro. ¿Me hice entender? Refresqué pues esa actividad. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda sobre ello? Carlos y Juliana, ahora sí está mucho más claro. Sí, señor. Bueno, esa es la experiencia de lectura. ¿Algo más? No solamente sobre la clase de hoy. Bueno, a ver quiénes tienen micrófono. Yo, Juliana, hoy estuviste desde el comienzo. ¿Qué te llevas de la clase de hoy? Profe, pues bastante conocimiento porque no tenía ni idea de todo lo que nos explicó en la clase de hoy. Entonces, la verdad, sí fue muy enriquecedora. Bueno, no solamente en términos de contenido, en términos de experiencia. Y eso incluye lo que hablamos, todo, ¿cierto? Muy bien. Siempre, no solamente yo espero cuando digo que se lleve la clase, no, personal, percepciones, en fin. Vamos a mirar quién más hay por aquí. Carlos Durango, ¿llegaste también tardecito o estás desde qué momento estuviste, Carlos? Bueno, mientras Carlos... bueno, Carlos, ¿qué te llevas de la clase de hoy? Cópialo ahí en el chat. Adriana, en lo que pudiste en estos 30 minutos, ¿qué te llevas de la clase? ¿Qué percepción? ¿Qué nos puedes decir como balance para que nos vamos despidiendo? Profe, aunque no pude estar durante toda la clase, lo poco que pude ver me pareció que es un tema bastante interesante, cómo reestructurar las palabras y organizar una frase para decir con pocas palabras, pues para decir con pocas palabras y no necesitar como tantísimas palabras y utilizar cosas que no necesito realmente. Sí, muy bien. Laura, ¿quieres compartirnos tu experiencia en todos los sentidos, en lo que aprendiste, en lo que miramos, en tu participación, que fue muy buena además? Y eres muy analítica cuando en los ejemplos detectas exactamente. Bueno, profe, pues en lo personal, la clase me gustó mucho y me llenó de mucha información, porque al menos yo en los textos me confundo mucho. Entonces, hoy viendo tantas formas de escribir correctamente, sin redundancias, siendo más concretos, pues es algo que a uno le soluciona muchas cositas del diario vivir, la Muy bien. verdad. Muchas gracias a Laura, a Adriana, a quienes han participado, a Juliana. No olviden, siempre hay asesorías los miércoles. Yo no les contesto así, sino que ustedes están pendientes entre las 6 y las 7 del día miércoles, que yo les envíe la invitación al correo. Si no ven que no llega, miren en el spam, miren en la papelera, que puede llegar por allí, que yo no pongo correo. Lo que hago es que la aplicación de Meet manda el correo. Si ven que no llega, perfectamente pongan en el grupo, profesor, por favor, estoy esperando. Ya la contacto y digo, no, miren, yo sí la mandé, ¿sí? Porque a veces también puede pasar que yo tenga problemas de conexión. E insisto con otro tema, el plan padrino, ya habíamos hablado, estamos a tiempo de ayudar a los compañeros, un compañero que no esté asistiendo de manera virtual, que tenga que apoyarse en la clase mediante el video, lo podemos ayudar. Ustedes me reportan para el mejoramiento, en este caso de la segunda parte del seguimiento y del final, y eso se llama plan padrino, insisto con ello, con esos aspectos. Eso es lo que tiene que ver a la clase de hoy. A partir de este momento, entonces terminamos la clase, voy a desconectarme, pero hago como siempre, no salgo corriendo, sino que me quedo para quien por fuera de la grabación quiera consultarme algo. Entonces aquí termina nuestra clase de hoy, clase del jueves 5 de agosto de lectoescritura, grupo 02. Les deseo una feliz noche, un resto de semana, un fin de semana bien agradable y nos vemos en 8 días. Recuerden que de pronto si tengo alguna situación especial, hay una reunión de profes que tenemos por ahí pues como pendiente. Entonces si coincide con el horario de la clase, perfectamente. La clase de la otra semana la determinamos para hacer trabajo con ese taller de arquitectura, es decir, que usted determine esas 2 horas y nos veríamos ya en la clase siguiente. Pero entonces estamos pendientes. Les agradezco mucho. Una feliz tarde.
Listo, profe.